buenos días a todas y a todos. Los saludo con mucho afecto y les doy la bienvenida a esta presentación del libro Estudios de Casos Líderes Nacionales, volumen octavo, Cuestiones actuales de los delitos electorales. Es un libro que se publica en la colección de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Estudios de Derechos Políticos, que se publica con la editorial Tirant lo Blanche. Me acompañan el día de hoy tres presentadores de lujo. Santiago Nieto Castillo, doctor Santiago Nieto Castillo, la doctora Jessica Esquivel Alonso y el doctor Luis Efrén Ríos Vega. Antes de ir presentando los ponentes y cederles el uso de la voz, yo quisiera hacer algunos comentarios muy breves acerca de este volumen. Bueno, este volumen en primer lugar es parte de un esfuerzo editorial que se realizó en colaboración con la FEPADE. Nace de un evento académico que se organizó en el 2017, un observatorio internacional de derechos políticos que justamente se organizó con la Fiscalía especializada para la atención a delitos electorales en un momento en que su titular era justamente el doctor Santiago Nieto Castillo. Obviamente, pues sobre la temática, pues no diré muchas cosas porque pues obviamente es una temática relevante, es una de las temáticas que atañe al corazón de la justicia electoral, que es propiamente el tema de los delitos electorales, pero me gustaría hacer algunas reflexiones más sobre el papel que este libro tiene tanto en los estudios en materia de justicia electoral y delitos electorales, porque pues realmente no hay muchos materiales en ese sentido que hayan sido construidos a través de una metodología de estudios de casos y también a través de una metodología de estudio comparado, porque algunos de los autores que escriben en este libro pues son también extranjeros, que por lo tanto han dado una aportación y una visión de derecho comparado a esta temática tan importante y tan relevante aquí en México. Este libro, que como les comentaba es parte de la colección de derechos políticos, que es una colección de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, publicada por la editorial Tirant lo Blanche, ya es el volumen octavo de una serie que es la serie de estudios de casos líderes. La Academia Interamericana de Derechos Humanos, desde su fundación, ha ido trabajando este proyecto editorial, que es el proyecto editorial de estudios de casos líderes, a través del cual, a través de una metodología de estudio de la jurisprudencia, ha ido trabajando temáticas relevantes abordadas por tribunales nacionales, internacionales y regionales en materia de derechos humanos, e inclusive obviamente pues en materia de derechos políticos, porque pues entran también en esta categoría. Por lo que se refiere a la estructura del libro, el libro se articula pues, en un estudio introductorio de autoría del profesor Moisés Moreno Hernández sobre los aspectos políticos, criminales y dogmáticos de los delitos electorales, y luego se articula en 4 partes. Una primera parte sobre el derecho de voto y los programas gubernamentales, con 2 textos de autoría de Francisco Valdés Rivera y de Jaime Cárdenas Gracia. Una segunda parte sobre la libertad del voto, donde participan 2 profesores españoles, Jordi Barratti y Esteve y Miguel Pérez Moneo. Una tercera parte sobre el sufragio y laicidad, donde escriben el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, Sergio Díaz Rendón, y Elena Sorda, profesora de la Universidad de Génova. Y una cuarta parte sobre las condiciones de ejercicio del sufragio activo y pasivo, donde escribe el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, y un profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Manuel Sánchez Valdés. Y cierra el libro un estudio final sobre los retos y desafíos de la justicia penal electoral
de autoría del doctor Santiago Nieto Castillo y en coautoría con Hugo Arturo González Fernández. Entonces, pues como pueden ver desde esta primera revisión muy general, nada más de la estructura del libro, es un libro muy interesante, muy completo, con una panorámica muy amplia de diferentes aspectos relacionados con los delitos electorales. Ahora voy a presentarles los ponentes que nos acompañan el día de hoy. El doctor Santiago Nieto Castillo es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue fiscal especializado para la atención de delitos electorales de 2015 a 2017, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha prestado servicio como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor y coautor de libros, textos en revistas, diarios especializados en materia electoral. Es profesor, investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Licenciado por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y es máster internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias, Santiago, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Les presento también la segunda participante, que es la doctora Jessica Esquivel Alonso, doctora en Derecho y máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos, ambos por la Universidad Complutense de Madrid en España, máster en Estudios Hispánicos, Democracia y Libertad en la Universidad de Cádiz, en España. Ha cursado el diplomado en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en España y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autora de diversos textos en materia de derechos humanos y derechos políticos, entre los cuales se destaca la monografía titulada Libertad de Expresión Política y Propaganda Negativa. Y actualmente se está desempeñando como directora del Centro de Derechos Políticos y Civiles de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Jessica, por estar aquí, por acompañarnos. Muchísimas gracias, directora. Finalmente, last but not least, Luis Efrén Ríos Vega, que es doctor por la Universidad Carlos III de Madrid en estudios avanzados en derechos humanos y también es maestro en la misma línea. Es fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, actualmente es magistrado de la Sala Penal del Tribunal del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Muchas gracias, magistrado, por estar presente aquí en esta presentación. Cada ponente contará con un tiempo de entre 10 máximo 15 minutos para compartirnos sus comentarios sobre el libro, sobre la temática relacionada con el libro que estamos presentando. Y luego, después de estas presentaciones, abriremos un espacio de preguntas y respuestas con el público que nos está siguiendo a través de la plataforma Zoom, pero también a través de las redes sociales de la Academia, Facebook, Twitter y YouTube. Pues muchas gracias. Santiago, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, Irene. Un saludo a Jessica y a Luis Efrén. Muy contento por estar con la Academia Interamericana de Derechos Humanos participando y pues agradeciendo mucho la oportunidad para reflexionar sobre uno de los temas yo creo que centrales de los procesos democráticos en el mundo, no solamente en México. Yo creo que hace 2 décadas estábamos analizando los conceptos de transición democrática, viendo cómo se perfeccionaban los sistemas electorales, pero hoy en día la discusión gira en torno a la integridad electoral y gira en torno a cómo mejorar la calidad en contextos donde la violencia, o la inseguridad o la corrupción están siendo tan presentes y están afectando las bases de los sistemas electorales en el mundo. Claro que esto hay que decirlo, también es una problemática supranacional y es una problemática supraelectoral. Va más allá de lo electoral y por tanto las respuestas no pueden tratarse solamente en el ámbito de las instituciones electorales, sino se tiene que
generar un contexto que permita el cumplimiento de de los principios rectores en la materia y sobre todo de evitar que haya una afectación a la voluntad de los votantes. Pues yo agradezco mucho, recuerdo FEPADE, fue para mí una época que recuerdo con mucho cariño. Me gusta decir que FEPADE fue como una novia a la que quise mucho y no me pude casar con ella. En realidad, porque el papá no quiso al final. Y bueno, pues en mi salida de FEPADE también la tengo grabada en este libro de las memorias del fiscal incómodo, que lo escribí con el único objeto de molestar, por supuesto, y con la finalidad de que en el proceso electoral de 2018 se conociera lo que un grupo de mexicanas y mexicanos habíamos hecho para poner nuestro granito de arena en la construcción de un sistema electoral que fuera mucho más justo por los procesos electorales que habíamos visto. Ahora, la verdad es que FEPADE pues, es una gran institución. El libro habla de este proceso desde 1994, en donde se constituye la FEPADE, que teníamos delitos electorales desde el siglo XIX, y ya González Oropesa ha hecho un recuento de cómo en las propias elecciones de 1828, 1830, ya teníamos problemas de delitos electorales planteados. Pero yo creo que la generación de la FEPADE tiene que ver con el contexto de la transición democrática, de la construcción del entonces IFE, del entonces TRIFE, y sobre todo con tratar de darle mayores certezas y garantías a la ciudadanía de que los votos se iban a contar bien. La idea originaria es de Jorge Carpizo, el primer fiscal va a ser designado en 1994. Y a partir de ahí, pues va a tener un proceso de gestación la fiscalía. Va a pasar de Ricardo Franco Guzmán a Estuardo Bermúdez, de ahí a Javier Patiño Camarena, de ahí a María Los Ángeles Fromo, a Deli Gómez, a José Luis Vargas. Y bueno, y vamos a tener un proceso en donde pues se gestará una transformación, una reforma constitucional en 2014 que va a generar lo que hoy es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que encabeza el doctor Agustín Ortiz Pinchetti. Jorge Carpizo fue el que lo ideó. ¿Y para qué lo ideó? En ese contexto histórico, cuando había un problema, pues el homicidio de Colosio, por ejemplo, el homicidio de Cardenal Posadas Ocampo, incluso un poco más adelante la investigación sobre la guerra sucia, una de las salidas institucionales era crear fiscalías especializadas que se encargaran de investigar estos delitos. Y por tanto, si nosotros lo vemos, digamos, en retrospectiva, 1994 fue un ensayo para que darle mayores garantías a la ciudadanía a partir de la construcción de una fiscalía especializada en delitos electorales. Fueron 80 las denuncias que se presentaron. Eso es más o menos, yo creo que nosotros llegamos a tener jornadas electorales donde recibíamos más de 5,000 llamadas o denuncias, tanto por correo electrónico como por llamada telefónica. Y bueno, pero bueno, realmente pues, representa que es una institución que está, yo creo, cumpliendo con su objetivo central. Ahora, ¿cuáles son los temas de las problemáticas de la democracia actual? Lo quisiera plantear en este contexto. Lo primero es la vinculación entre corrupción y elecciones. No siempre, no en todos los casos, pero parte de los problemas de la corrupción inician en los procesos electorales. Cuando los empresarios, por ejemplo, financian campañas electorales con la finalidad de tener contratos más adelante, cuando los grupos delincuenciales financian campañas con la finalidad de tener el control territorial, la obra pública, las tesorerías, sobre todo a nivel municipal, y finalmente cuando tenemos un problema de peculado electoral, lo cual creo que se va a ir fortaleciendo cada vez más por el tema de la reelección. Y ahorita quisiera regresar sobre ello. Pero, es decir, pues el riesgo o el incentivo para que los presidentes municipales o alguna autoridad busque la reelección a través del desvío de fondos, bienes o servicios gubernamentales que posicionen su candidatura
A mí me parece que es un tema de absoluta reflexión y es un tema de, en buen español, de corrupción, porque el peculado electoral, el desvío de fondos, bienes y servicios, tiene como única finalidad pues generar condiciones de inequidad en la contienda electoral, violando evidentemente el artículo 134 de nuestra Constitución. Entonces, ese es el primer tema, corrupción, la relación entre corrupción y elecciones. Es y tiene que ser algo que vaya más allá de lo electoral. Por tanto, no solamente el INE, los OPLES, los tribunales, las fiscalías tienen esta obligación, sino también en general los sistemas anticorrupción, los sistemas de seguridad, los sistemas de procuración de justicia en general deben de trabajar de manera coordinada para enfrentar estos tres fenómenos que vinculan a la corrupción con las elecciones. Una segunda reflexión es los partidos políticos. Es un tema de ejercicio del poder. Mientras más poder tiene un partido político, más delitos electorales se cometen. Eso también nos debe llevar a la necesidad de reflexionar sobre los controles institucionales. Y los controles institucionales, particularmente en el ámbito local, funcionan para poder ejercer equilibrios del poder al interior de las entidades federativas, de los municipios, por supuesto a nivel federal. Ahora, yo creo que a nivel federal es mucho más claro esta digamos, separación por la propia diseños constitucionales de división en órganos constitucionales autónomos o vinculados con otro poder, de las tres más importantes funciones de lo electoral. El INE es un órgano constitucional autónomo, la FEPADE, la FEDE ahora pertenece a la Fiscalía General, que es otro órgano autónomo, y la única parte que se encuentra inmersa en un poder es el Tribunal Electoral dentro del Poder Judicial de la Federación, pero eso también garantiza su independencia. Ahora, por tanto, en 2017, el ejercicio que nosotros hicimos es que el partido que más denuncias tenía era el PRI, y esto pues estaba relacionado con el ejercicio del poder. Si uno se movía hacia Guanajuato, era el PAN; si uno se movía pues, hacia otros espacios, por ejemplo en la Ciudad de México en ese entonces era el PRD. Entonces es un tema que tiene que ver con el ejercicio del poder. Por otro lado, mientras más poder se tenga, pues más denuncias sobre delitos electorales tiene un determinado partido político. Otro tema tiene que ver con de reflexión con la geografía. Depende del espacio geográfico. Mi experiencia personal, por lo menos en FEPADE desde esos años 2015 a 2017, es que en estados como Chiapas, como Oaxaca, lo que más teníamos era condicionamiento de programas sociales. La zona norte de Puebla, por ejemplo. Pero había otros espacios geográficos donde, por ejemplo, la Ciudad de México, el Estado de México, donde la denuncia más importante no era condicionamiento de programas sociales, sino era peculado electoral. ¿Por qué tendríamos desvío de fondos, bienes o servicios? Tiene que ver, evidentemente, por la fortaleza de los grupos políticos a nivel local. Y bueno, de esto reflexiona Jaime Cárdenas Gracia en el texto, mi maestro, y bueno, yo creo que es un tema fundamental de reflexión hoy en día. Una cuarta idea que quisiera plantear sobre la mesa tiene que ver con el sujeto activo. El sujeto activo en los delitos de corrupción o en los delitos electorales, pues no es una gente que rompa la estructura básica de la sociedad como lo encontramos en delincuencia organizada. Es en general gente con poder. Pueden ser presidentes municipales, gobernadores, secretarios de Estado, etc. Y son los que cometen los actos de corrupción, son los que cometen los actos de los delitos electorales. Y por tanto, digamos, la reacción en contra de los persecutores de este tipo de conductas es diferente. Es decir, es una reacción que está pensada sobre todo en el ámbito de lo político. Pero bueno, y una quinta reflexión que quisiera hacer pues, tiene que ver con la violencia. En el texto de retos y desafíos de la justicia penal electoral, lo que yo planteo es que tenemos que reflexionar en torno a la violencia de la polarización política, de esta división maniquea entre buenos y malos, que realmente yo creo que poco abona a mejorar la calidad de la democracia, que tiene que partir de una premisa de pluralidad, de tolerancia, de respeto, de libertad de expresión. Sin embargo, el riesgo, si utilizamos esta metodología de Sartori, de pasar de un pluralismo moderado a un pluralismo polarizado, existe y es latente, y creo que es algo que debemos estar peleando para que no ocurra. Después, el tema de la delincuencia organizada, la presencia de grupos delincuenciales en las campañas electorales.
particularmente vimos en 2017 casos relacionados con candidatos independientes, lo cual es una lástima porque pues, deslegitima la función de un candidato independiente que tiene que ver con la, digamos, no es correcta la expresión ciudadanización, pero sí con un proceso de despartidización de la ciudadanía. El tercer tema tiene que ver con los movimientos sociales. Creo que la violencia en Oaxaca, por ejemplo, en 2015, en Chiapas, estuvo encabezada por grupos magisteriales disidentes que terminaron destruyendo casillas en ese proceso electoral. Tenemos además un tema de incumplimiento de promesas gubernamentales y, por supuesto, un tema central de la calidad, que habla sobre la calidad de la democracia mexicana en el mundo, el problema de la violencia política en contra de las mujeres, que se empezó a visibilizar en esos años y que hoy, afortunadamente, después de muchas batallas, recuerdo una conversación con Humberto Castillejos, donde le llevé casos para decirle por qué había que justificar, por qué se tenía que hacer esa reforma electoral para establecer el tipo penal de violencia política de género, y la respuesta fue que no quería que hubiera una magistrada loca como así lo dijo, como la hija de la ministra Sánchez Cordero. Es una magistrada extraordinaria, hay que decirlo así, como su madre es una extraordinaria ministra y secretaria de Gobernación, pero la reacción de Humberto Castillejos fue esa, decir que no quería que se cumplimentaran órdenes contra gente de la clase política. Y eso impidió durante 2 años, la necedad de Castillejos impidió que pudiéramos avanzar en el combate a la violencia política de género, que afortunadamente en esta nueva legislatura fue retomada y fue aprobada por todas las fracciones parlamentarias. Y ahí hay que reconocer que todos los partidos políticos, todas las legisladoras de todos los partidos políticos estuvieron presentes en este debate que para mi juicio es un debate fundamental. Y finalmente, lo último con lo que quisiera cerrar es el ciclo de los delitos electorales. Hay que pensar que el delito electoral está relacionado con el proceso electoral y por tanto cuando empieza el proceso electoral lo que vamos a ver es alteración al Registro Federal de Electores, después se cierran los módulos del Registro Federal de Electores y entonces el siguiente delito es condicionamiento de programas sociales durante las precampañas y las campañas electorales. Cuando llegamos a la jornada electoral es la compra de voto, es el condicionamiento de programas, es la sustracción credenciales de elector, porque ya ahí se trata ya no de conseguir votos, sino de quitarle votos al adversario. Por tanto, la compra de las credenciales de elector, la sustracción en esos momentos se agudiza. Y finalmente, cuando termine el proceso electoral, empiezan las cuestiones de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Entonces, es cíclico, está vinculado con el proceso electoral, y yo creo que la mejor forma de combatir los delitos electorales es estar en donde se tiene que estar, en la calle. ¿Dónde se cometen los delitos electorales? Pues en las casas amigas, cercanas a las casillas, en el acarreo de votantes, en el tema de pobreza y de marginalidad. Por eso yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro con el tema. Hay que evitar que exista esta problemática del fraude electoral. Por supuesto, le toca a las instituciones electorales hacerlo, pero evidentemente la parte gubernamental tiene que cumplir con el mandato de la Constitución en el 134 de que exista equidad en la contienda electoral, que haya imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos. Y eso se encuentra, insisto, más allá de lo electoral, se encuentra pues, en el ámbito sobre todo de las administraciones públicas federal, estatal y municipales. Entonces yo me quedaría aquí, solamente les diría que desde mi punto de vista es fundamental que entendamos que la problemática de los delitos electorales está relacionado con algo que va más allá de la institucionalidad electoral y que se tiene que combatir de forma conjunta con todas las áreas del Estado mexicano. Afortunadamente, con el INE hay una extraordinaria relación, la UIF y el INE, tenemos intercambio de información constante y bueno, yo creo que esta parte de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, a combatir cuando se afecte la neutralidad gubernamental y combatir el peculado electoral, eso es uno de los temas para que nuestra democracia se fortalezca. Pues muchas gracias, Irene, muchas gracias, vicepresidenta Jessica, estoy aquí para que podamos tener un debate al rato.
Muchas gracias, Santiago, por tu participación y por tu gran experiencia en la materia electoral y especialmente por destacar cómo el tema de los delitos electorales no es nada más una cuestión de código, no es nada más una cuestión institucional, sino que es una cuestión mucho más profunda que está en nuestra sociedad y que está muy relacionada obviamente con toda una cultura de corrupción y de criminalidad que se ha aprovechado obviamente de estas características, ¿no? Eh, bueno, ahora le voy a hacer el uso de la voz a la doctora Jessica Esquivel Alonso para su participación. Jessica, adelante. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer a la Academia Interamericana por invitarme, porque aunque formo parte de la academia, pues no hay obligación de meterme, de invitarme a participar. Entonces, quiero agradecer y especialmente porque, bueno, estoy en un panel de lujo donde tenemos al doctor Santiago Nieto, quien es experto en la materia, y bueno, al doctor Luis Efrén Ríos Vega, quien ha hablado mucho sobre derechos políticos. Entonces es un reto para mí. Pero bueno, vamos a hablar del libro. Este libro, que se encuadra en los derechos fundamentales del siglo XXI, en la colección de los derechos políticos y civiles, bueno, es un libro de actualidad. Es un libro que habla de un tema que efectivamente tiene poca literatura, poca atención han puesto los académicos en torno a un debate que incluye, por una parte, tomar en consideración el derecho penal y por otra, el derecho electoral. Ciertamente existen ríos de tinta, se han escrito en torno a derecho administrativo electoral y derecho jurisdiccional electoral, pero esta parte ha quedado un poco desolada. Por lo tanto, este libro viene a ocupar un lugar muy importante en este sector doctrinal desarrollado de manera incipiente. Pues bien, el libro, como ya se señaló, se divide en 4 apartados y 2 estudios, uno introductorio y uno final. En la primera parte, el estudio de introducción está a cargo del profesor Moisés Moreno, quien de manera excelsa nos habla de los aspectos políticos, criminales y dogmáticos de los delitos electorales. El autor se cuestiona por qué existen delitos electorales en una sociedad democrática, que es un tema que pone en la mesa del debate, señalando que no sería necesario que viniera el derecho penal a castigar a quienes están intentando seguir las reglas democráticas. Entonces, el profesor analiza todo desde la teoría finalista y causalista del derecho penal, los problemas que traen las conductas que violan derechos electorales y por qué merecen una pena o una sanción. Señala que pues la respuesta de entrada no es simple, sino que debe de evaluarse cada uno de los contextos de político-electorales y sociales de cada país. Dice que la regulación de los delitos electorales en México tiene sus razones en las necesidades de que los procesos se lleven de forma ordenada, sin violencia y sin presiones, para garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de votar y ser votado. Sin embargo, también debe tomarse en cuenta que estas medidas deben ser proporcionales, idóneas y justificadas, porque los bienes jurídicos en juego ciertamente son la paz social en principio y la renovación de los cargos públicos, pues no debemos olvidar los otros bienes como son la libertad personal y el patrimonio de las personas que son sancionados o castigados a través del derecho penal electoral. Nos habla también de que existen voces que señalan que posiblemente podría haber algunas alternativas previas para poder modular estas conductas antijurídicas sin necesidad de llegar al derecho penal. Sin embargo, bueno, también es consciente que la situación del país pues ha hecho que las sanciones administrativas no siempre logren este cometido. Señala que el debate sobre la comisión de los delitos
se ha centrado en castigar a personas físicas. Pero ¿qué pasa con las personas morales? Es decir, estas sanciones que se han impuesto a los partidos, a su juicio, no han sido del todo aleccionadoras, porque se han enfocado usualmente a imponer sanciones que desde el punto de vista de un partido político, pues resulta muy rentable incurrir en la comisión del delito y después pagar la sanción. También señala que, bueno, existe un gran desafío para la capacitación tanto de los actores de derecho penal que tienen que ver con delitos electorales, porque si bien el sistema penal acusatorio está creado con una naturaleza de delitos distintos a los que tienen que ver con sistemas democráticos, pues cuando se involucra al Ministerio Público o al juzgador, pues el reto del tratamiento de estos derechos y la afectación también es distinto. Por lo tanto, debe de haber una capacitación específica que desde su punto de vista, pues no, hasta este momento no ha tenido una repercusión o un eco en las instancias correspondientes. Por otra parte, en el primer apartado, que tiene que ver con derecho de voto y programas gubernamentales, se presenta un problema muy recurrente en nuestro país, que tiene que ver con el uso ilegal de los recursos presupuestales federales, estatales y municipales para ayudar a las campañas de los candidatos. Los gobiernos federales y estatales destinan millones de pesos a los programas sociales con fines claramente clientelares y de manipulación social. Pero, ¿cómo podemos evitar estos problemas? Pues bien, en este tema se enfoca el profesor Francisco Valdés y el profesor Jaime Cárdenas. El primero hace un recorrido histórico sobre todo los delitos electorales que tienen que ver con uso de recursos económicos para favorecer a los partidos políticos y los candidatos. Y nos hace un recorrido que va desde 1871 hasta la constitución de la FEPADE y de la ley especializada. Nos va diciendo que los delitos electorales no son nuevos y que existía ya la intención del legislador desde un inicio de intentar contener estas conductas que eran visiblemente contrarias a los principios democráticos. Una vez que hace este recorrido, se enfoca al análisis de dos sentencias. Una de ellas tiene que ver con el caso ocurrido en Chiapas, donde una funcionaria de la Secretaría de Salud que trabajaba en el programa de oportunidades solicitó el voto a los beneficiarios condicionándolos a la permanencia en el programa, y a quienes no pertenecían les solicitó el voto a cambio de inscribirlos. En este caso, bueno, ocurrió en el 2012 y bueno, pues se aplicó en ese momento pues el tipo penal que tenía que ver con que no se permitía el uso de recursos federales. Sin embargo, bueno, el autor reflexiona que no solamente está el hecho de castigar al funcionario o a la persona por haber tomado los recursos, sino también reflexionar sobre el contexto. ¿Por qué en Chiapas? ¿Por qué en una comunidad rural? ¿Por qué contra un programa que atiende específicamente a un sector vulnerable? Son condiciones que no se consideraron y que posiblemente podrían haber llevado a una sanción más alta que el mismo supuesto en otra entidad federativa y en otras condiciones. De la misma manera, el profesor Jaime Cárdenas García es excesivamente crítico sobre este tipo de acciones en donde la compra y la coacción del voto hacen acto de presencia casi en todos los procesos electorales. Incluso él denomina que es toda una tradición en nuestro país que la clase política lucre con la pobreza y la desigualdad social. Seguramente esta es la cara más vergonzosa de la política y de la vida democrática que llevan los partidos políticos
con el uso de estos recursos. Sin embargo, es una realidad que no podemos ocultar. Por ejemplo, nos señala que la compra del voto en 2012 se dio en todo el país, pero fue más acentuada en zonas rurales y marginadas de carácter urbano. En estos lugares se registró el mayor nivel de participación política del país, contrario a lo sucedido en otras elecciones presidenciales. Entonces, de alguna manera, deja ver que son efectivas, desafortunadamente, algunas de estas políticas. Y bueno, pues los candidatos normalmente entregan dinero en efectivo, comida, materiales de construcción y otras dádivas, aprovechándose de la situación de pobreza extrema, y esto lo han sabido capitalizar. Por ejemplo, estudia el caso de Compromiso por México, y en este caso se entregaron cerca de 300 artículos entre licuadoras, estufas, camisetas, cosméticos, etcétera, a cambio del voto. Entonces, el autor concluye francamente desilusionado y decepcionado de la clase política, pero también de la actuación de las instituciones. Entiende que es un problema endémico, complejo, porque si no se combate la pobreza y la desigualdad, pues de alguna manera no se va a poder cortar del todo que se utilicen estos programas. Y del mismo modo, si la población no tiene mayores ingresos, recursos, formación educativa, pues va a ser un capital muy atractivo para continuar con estas agendas de clientelismo electoral que usualmente capitalizan los partidos políticos. También señala que desafortunadamente todo esto se presta para que exista corrupción y para que al no sancionarse también se dé esta falta de control y de impunidad. Impunidad porque pues no hay castigo normalmente, y cuando se tienen uno o dos casos, pues resulta que el problema se castiga una vez pasado el proceso electoral. Entonces, el momento de actuación también sigue dejando entre la ciudadanía una sensación de impunidad y de no actuación. En el segundo apartado, que tiene que ver con la libertad del voto, se incluyen dos textos muy interesantes, uno del profesor Jordi Barrat y otro del profesor Pérez Moneo. El primero se denomina Autonomía de los Gobiernos Electorales y el Derecho del Sufragio Pasivo, y el segundo tiene que ver con la prohibición de difusión de encuestas electorales en periodo preelectoral. Jordi Barrat señala que pues es muy importante destacar la autonomía de los órganos electorales, y hace uso del derecho comparado para estudiar cada una de la forma en la que se designan a las autoridades electorales y de los códigos de ética o de integridad que tienen que ver con cada uno de los integrantes. Hace este especial señalamiento porque le tocará analizar el caso ocurrido en 2015 de una candidata a diputada federal por una coalición que se postuló sin que hubieran transcurrido 2 años a partir de la conclusión de su cargo como consejera electoral. Entonces, en este momento, tanto la FEPADE abre una carpeta de investigación como el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y posteriormente la Sala Regional, bueno, de ese entonces del Distrito Federal, conocieron del asunto y pues dijeron que no había incompatibilidad porque la norma no hacía alusión expresa al cargo de consejera electoral. Sin embargo, en la Sala Superior se reconoce que esta prohibición incluía a las autoridades electorales, a quienes tuvieran este cargo. Entonces, aquí el autor reflexiona sobre la integridad de cada uno de los candidatos y sobre el posicionamiento que tienen en este momento como autoridades electorales y sus aspiraciones políticas. Este mismo caso lo analiza también de manera muy pertinente el profesor Víctor Valdés en un apartado posterior, y él también reflexiona e incluso señala
que la norma está incompleta, porque no basta con limitar o restringir un derecho, sino que también debería de complementarse con la posibilidad, por ejemplo, de reelección de los consejeros electorales para que puedan, en primer lugar, profesionalizarse y en segundo lugar, pues no tener esa coalición de problemas políticos por aspirar a un crecimiento, pues que de alguna manera es legítimo. Bueno, esto por lo que hace a el profesor Barrat. El profesor Pérez Moneo también analiza la difusión de las encuestas y la incidencia que tienen en las elecciones. Él la analiza desde un punto teórico, desde una perspectiva en que considera que las encuestas influyen en el comportamiento electoral y que, por lo tanto, deberían de ser prohibidas. Y por otra parte, también señala la otra cara de la moneda en la que las encuestas electorales, pues, reflejan la libertad de expresión de las personas y deberían de permitirse. Entonces, el doctor Pérez Moneo nos deja un debate muy interesante en torno a la posibilidad de difundir libremente las encuestas sin necesidad de estar sesgándola de que influyen o no, de que pueden o no tener alguna consecuencia jurídico-electoral. Finalmente, el tercer apartado tiene que ver con sufragio y laicidad. Este también es un tema que se explica en México porque pues tenemos una tradición cultural donde la religión tiene un peso muy relevante y los procesos electorales no son ajenos a esa incidencia. Por lo tanto, el legislador ha trazado una serie de restricciones a los ministros de culto para que no tengan incidencia durante los procesos electorales. Aquí tenemos dos textos muy interesantes del profesor Sergio Díaz Rendón y de Elena Sorda. El profesor Sergio Díaz Rendón señala así de manera tajante y en una sola frase que la democracia es laica o simplemente no lo es. Y explica las razones de esta frase, porque efectivamente se ha limitado la expresión de algunos sacerdotes que han hecho propaganda a favor de algunos partidos políticos. Y este hecho es, por ejemplo, analizado a través del caso Chautla del Estado de México, en donde un presidente municipal y su planilla dieron propaganda para invitar a una misa, donde además de la misa, pues sería el inicio de su campaña. En estos panfletos, pues se contenía información de quién iba a ser el presidente y de toda la planilla político-electoral, y además dentro de la misa ocuparon lugares protagónicos dentro de la celebración. Entonces, esta actuación llevó a que las autoridades electorales anularan la elección de este municipio y pues que convocaran a nuevas elecciones. También la doctora Elena Sorda analiza este mismo problema, pero además aporta elementos de derecho comparado. ¿Por qué? Porque analiza el principio de laicidad a la luz de los valores democráticos de países como Francia, como los países árabes, Estados Unidos, España, etc. Y, por ejemplo, revela que en Estados Unidos también existe una contención en materia religiosa. Y lo dice, lo cita en un precepto, en donde reza así: las iglesias y las congregaciones religiosas están exentas de pagar impuestos, pero para poder conservar este privilegio deben mantener una estricta neutralidad en materia político-electoral, evitando apoyar o desacreditar a cualquier candidato o partido político. Entonces, de alguna manera, las congregaciones religiosas quisieran involucrarse, pues eventualmente lo podrían hacer, pero ya no estarían exentos de pagar impuestos. Incluso esta norma ha sido cuestionada en recientes fechas por el actual presidente de los Estados Unidos. Entonces, nos va narrando la doctora de manera muy puntual qué sucede en cada uno de estos países en torno al principio de laicidad.
En el cuarto apartado se abordan las condiciones del ejercicio del sufragio activo y pasivo. Y aquí tenemos dos textos que aglutinan esta problemática. El primero es del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien habla de la alteración del registro federal electoral entre la prevención y la punición necesaria. Y el segundo del profesor Víctor Manuel Sánchez Valdés, en donde habla del análisis del caso de la indebida postulación a un puesto de elección popular, que ya mencioné. El magistrado Mondragón aborda tres casos relevantes. Uno, donde tiene que ver con un ciudadano que aporta datos falsos a las autoridades electorales. Otro, de un funcionario electoral que vende credenciales para votar. Y un tercer problema que él denomina turismo electoral, que no es otra cosa más que el cambio de residencia para poder votar en dos lugares, pero esto a través de la promoción de partidos políticos y del intercambio de dádivas. El magistrado analiza de manera muy puntual estos tres problemas y enfatiza principalmente en la aplicación de restricciones a los derechos durante los procesos electorales. Y sobre todo señala que los aspectos punitivos y preventivos son elementos necesarios para valorar la eficacia de las leyes y de las instituciones. Sin embargo, también advierte que una política pública más efectiva pues tendría a lo mejor permearía mejor en las sociedades y de manera a largo plazo. Como ya señalé, bueno, finalmente el último apartado tiene que ver con el estudio que hace el doctor Santiago Nieto y el profesor Hugo Arturo González Fernández, en donde nos narran de manera excelsa todo aquello que tiene que ver con la FEPADE, porque ciertamente es una de las instituciones menos conocidas. No se publicita mucho cuáles son las actuaciones que hacen y la verdad es que este texto lo hace de manera ejemplar. Nos va narrando cómo surge el organismo, cuáles son las funciones, cuáles han sido las virtudes de la FEPADE, las injerencias que ha tenido y desarrolla de manera muy puntual todos estos problemas entre el INE, el Tribunal Electoral y las actuaciones competenciales. Francamente, en términos generales, este es un libro que viene a complementar este vacío de temas de delitos electorales. Es un libro innovador, es un libro necesario, es un libro interesante. Entonces, yo no, hasta aquí lo dejo, únicamente finalizando, haciendo la invitación a que lo compren, a que lo adquieran y que es de obligada lectura para todas aquellas personas que están involucradas en cuestiones electorales y para quienes no, es un instrumento muy interesante de formación jurídica. Pues por mi parte es todo y estoy a la orden. Gracias, directora. Muchas gracias, doctora, también por esta tan completa panorámica de los contenidos del libro, que estoy segura que, por lo que vi, estaba viendo las reacciones en el Facebook, ya suscitaron mucha curiosidad y mucho interés en las personas que nos están siguiendo. Y también aprovecho tu invitación a que el público compre el libro y contesto a una de las preguntas que justamente se estaba haciendo en el Facebook sobre dónde se puede adquirir. El libro va a estar disponible, bueno, ya está disponible de hecho en la página web de la editorial Tirando Blancha, ahí lo pueden adquirir en línea. Lo pueden adquirir tanto en la versión electrónica cuanto pues en la versión en físico. Ahora le voy a ceder el uso de la voz al magistrado Luis Efraín Ríos Vega. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, directora, por la invitación a este seminario para presentar el libro que se denomina Estudios de Casos Líderes Nacionales, relacionado con este volumen de cuestiones actuales de delitos electorales. Un saludo obviamente a Jessica y un saludo obviamente a Santiago. A mí me gustaría compartirles tres reflexiones, dos más anecdóticas y la última quizás una reflexión más
en perspectiva teórica del derecho penal electoral. La primera reflexión tiene que ver con la construcción contextual de este proyecto, que de una u otra forma generan, digamos, la identificación de actores principales que dan origen a la posibilidad de hacer estudios de casos líderes relacionados con temas electorales, en específico en materia penal. Obviamente, la doctora Espiño, que de una u otra forma no solamente colaboró conmigo en la coordinación del proyecto, en la coedición del libro, sino en la identificación de los temas, de los problemas, de la organización de los seminarios y, por supuesto, en la construcción de mucho trabajo que implica, al final de cuentas, 200 o 300 páginas, pero que implica toda una serie de trabajo previo e importante, ¿no? Y la otra persona clave, obviamente, es Santiago, que de una u otra forma siempre ha sido desde las instituciones que ha encabezado, siempre ha sido una persona preocupada en el estudio, en el diálogo y en la crítica que la academia puede hacer respecto de la función pública que nos corresponde. En eso un paréntesis, bueno, a Santiago lo conozco desde hace más de una década, cuando estaba en su momento como director de investigación en el antiguo Centro de Capacitación Electoral. Recuerdo que ahí un día nos conocimos, confabulamos en la idea de generar crítica a la sala superior, ¿no? Yo le decía, ¿tú crees que los magistrados van a aceptar que le critiquemos las sentencias? Decía, pues no sé, pero pues hay que hacerlo, o sea, hay que proponerlo. Creo que es una buena idea. Y siempre fue un aliado, no obstante los problemas en los que nos metíamos, porque digo, ahora que yo soy magistrado, pues sé que no me gusta que me critiquen mis sentencias, ¿no? Pero bueno, pues hay que ser congruente y pues la academia ahora va a criticar las sentencias que yo hago, ¿no? Pero creo que desde esa época con Santiago construimos una alianza, digamos, académica en términos de reflexionar lo que las instituciones electorales estaban haciendo y siguen haciendo. Después fue presidente de la sala regional en Toluca, si no mal recuerdo, y también el primer observatorio de la sala regional, pues dijo Santiago yo, y prácticamente le decía, pero oye, ¿pero qué vamos a discutir después de lo que la sala superior ha dicho? Pues en menos de 6 meses Santiago nos dio mucho material, elecciones invalidadas, casos que de una u otra forma venían siendo inclusive más discutibles y paradigmáticos en ese sentido, y colocó, digamos, a la sala regional con una gran deliberación desde la academia. Y luego, por su inquietud electoral, pero en perspectiva penal, pues llegó a la oficina de la fiscalía y un día que platicamos, me dice, oye, vamos a trabajar algo en materia penal, ¿no? Estaba la doctora Espiño, estábamos organizando esta idea, y yo le dije, oye, está bien, nada más que no hay casos penales, o sea, no hay casos penales electorales que podamos revisar con sentencias. Me dijo, vente en 3 meses y ya vas a tener varios casos, ¿no? Entonces, prácticamente en menos de 3 meses, pues ya habían muchas carpetas de investigación, ya habían asuntos judicializados, pero ya habían problemas. Digo, Santiago ya tenía muchos problemas ahí en la función de la fiscalía que tiene que ver con perseguir delitos, ¿no? No digo problemas en sentido personal, sino su función es, así como hace un libro para molestar, pues su función ahí era molestar a los delincuentes para que no cometieran o que se sancionara y se persiguiera adecuadamente el delito electoral, ¿no? Y creo que esa experiencia fue muy buena porque el paso de Santiago a la fiscalía, además de darle una sacudida a la institución, pues ahí están los números, ¿no? Generó el mayor número de consignaciones o de acusaciones ante los jueces respectivos,
obtuvo, digamos, unas judicializaciones como nunca se había hecho, hacía operativos y generaba alianzas con los gobiernos y con las instituciones para generar políticas de prevención en la persecución del delito. Y bueno, pues ahí está toda su trayectoria, pero también dejó un testimonio con colaboración académica, que es este libro, ¿no? Que es decir, también la academia, a ver, venga, examine y analice temas en donde inclusive platicando, pues él estaba abierto a discutir cómo se había integrado la carpeta, cómo se había acusado, qué función, digamos, le correspondía al fiscal en ese entonces él para perseguir con una política criminal adecuada estos problemas. Entonces, este es el antecedente, no es casual, ¿no? Es una alianza de muchos años que implica reflexionar desde la academia, desde el diálogo con las instituciones, desde una apertura que en este caso Santiago tuvo y obviamente desde un rigor académico que pues en la academia pues quien lo pone es la doctora Espiño, ¿eh? Porque es la que es seria en términos académicos para identificar profesores, para exigirles el cumplimiento de su paper, para estudiar los temas y para sistematizarlos en cuanto a su difusión. La segunda cuestión que les quisiera platicar, y bueno, pues gracias obviamente a tanto a Irene como a Santiago, porque al final de cuentas terminan estas ideas que a lo mejor empezaron en un desayuno, pues prácticamente a concretarse en un diálogo científico, institucional que se puede consolidar con los libros y con los seminarios que se organizan, ¿no? La segunda cuestión es una cuestión un poco práctica de aproximarse al tema penal electoral. Como bien decía Santiago, de una u otra forma, perseguir delitos no solamente es muy cómodo, porque te estás enfrentando a los actores de poder que luchan por el poder, ¿no? Hay un viejo adagio romano, ¿no?, que dice que para luchar por el poder no hay que violar la ley, salvo que cuando se quiera conservar o cuando se quiera alcanzar, ¿no? Entonces, eso, lo prudente, ¿no?, para mantenerlo, para alcanzarlo, pues dice el viejo adagio romano, pues, ahí sí se vale violar la ley, ¿no? Claro que desde ese viejo adagio romano, pues ha transcurrido toda una etapa del Estado constitucional y esas recomendaciones para mantener el poder de manera ilícita, pues el derecho penal es una parte, además de otras, el derecho electoral propiamente dicho, el derecho administrativo o la cultura democrática, etcétera, es una parte que el Estado constitucional utiliza para prevenir, para erradicar y para sancionar las conductas que de una u otra forma pueden afectar la integridad del sistema democrático, ¿no? Es decir, todos hemos pactado en la Constitución de tener elecciones libres, periódicas y auténticas, y el uso de malas prácticas que constituyen delitos, pues pueden afectar que el sufragio no sea libre, pueden afectar que las campañas no sean en condiciones de igualdad, pueden afectar que la integridad de un padrón electoral se afecte para distorsionar la voluntad general, o puede afectar, como bien decía Santiago, que la corrupción política sea un problema estructural que afecte estructuralmente nuestras instituciones democráticas, no solamente al momento de elegir, sino también al momento de ejercer el poder público, ¿no? Y en ese sentido creo que este libro lo que aporta es esa reflexión, ¿no? O sea, ¿cuál es el uso correcto que de una u otra forma, a partir de estudio de caso, nos tenemos que plantear en México para utilizar el derecho penal con sus principios, obviamente, liberales, democráticos, ¿no?, de uso necesario, pero mínimo, del poder punitivo, para erradicar estas conductas que de una u otra forma manchan la integridad de nuestros procesos electorales. ¿Y por qué
porque yo siempre dije desde hace mucho tiempo que en México, en mayor o menor medida, hay un ADN que de una u otra forma tenemos que combatir permanentemente para tener procesos limpios y procesos íntegros desde el punto de vista electoral, ¿no? Todo el siglo XIX, tanto la primera mitad como la segunda, elegimos a una sola persona, ¿no? Santana o Porfirio Díaz, a través, entre comillas, de procesos simulados de democracia, ¿no? Pues todo un siglo nos la pasamos en ese sentido, ¿no? Aunque en la Constitución decíamos que teníamos elecciones libres, ¿no? Y todo el siglo XX no nos pasamos eligiendo a una persona, pero nos pasamos eligiendo a un solo partido, ¿no? También dijimos que era muy democrático, pero los problemas estructurales, los cambios democráticos que se han venido dando en las últimas 2 décadas, formamos un sistema más robusto que hay en el mundo para evitar fraude electoral, generó estos asuntos, ¿no? Y creo que durante los últimos 3 sexenios, 4 sexenios del cambio alternativo del poder, pues eso por lo menos hemos permitido que haya alternancia en el poder. Hoy en día creo que nuestro sistema electoral ha garantizado que aquel partido hegemónico pierda, que un partido, digamos, alternativo, en ese momento Acción Nacional, gane la presidencia y pueda continuar con todos los problemas que implicó la sucesión presidencial, que ese partido hegemónico que había perdido el mismo sistema le permitió volver a gobernar y que ahora, pues ni el partido anterior que había ganado la presidencia en el cambio político, ni el que había regresado, es ahora, sino hay un partido ahora de izquierda que encabeza un movimiento diferente, está prácticamente en el poder presidencial, ¿no? Entonces, creo que ya nuestro sistema garantiza eso, alternancia, ¿no? Pero el problema es garantizar y evitar, garantizar una mayor integridad en los procesos electorales y garantizar, obviamente, que las malas prácticas se vayan erradicando de la mejor manera para evitar situaciones ilegales dentro de los procesos. Y ahí está justamente el derecho penal o el uso del derecho penal como un elemento clave en ese sentido. Entonces, creo que el libro aporta una reflexión que debemos de hacer en este contexto actual de nuestra situación política, de cómo no solamente el modelo del derecho penal, que además en esta etapa de transformación del país, pues ya los delitos electorales son delitos graves, ¿no? O sea, ya hay una política de no impunidad que implica que aquel que diga el viejo adagio que decía Porfirio Díaz, ¿no? Aquí gana no el que tenga más votos, sino el que sepa contar los votos, ¿no? Bueno, esa cosa que ya erradicamos, afortunadamente, con nuestros sistemas que hemos construido en las últimas décadas, pues ahora lo que nos tenemos que preguntar es cómo hacemos que aquel que quiera defraudar en los votos, pues prácticamente no tenga ninguna situación y ninguna condición para generar fraude electoral en ese sentido. Y creo que pues, la política ahora del sistema mexicano es clara. Aquel que quiera cometer fraude electoral, pues se va como delito grave y que genera un mensaje muy claro en ese sentido. Y finalmente, ya para concluir, porque la directora general ya pone una cara de que ya se está acabando los tiempos y ya sigue su clase que tiene siguiente, entonces ya voy a concluir. Lo que yo diría en términos de los retos que ahora representan para los jueces penales, ¿no? Y ahora lo hago desde la perspectiva de mi función jurisdiccional. Yo en estas anécdotas siempre ocupé el papel de académico, ¿no? Y era un papel muy cómodo porque pues se trataba nada más de criticar, cuestionar y desarrollar, digamos, doctrina que pudiera ser incómoda o no, pero realmente no pasaba más allá de un paper que publicáramos en un libro, ¿no? Pero ahora dicto sentencias, ¿no? Ahora resuelvo casos y hay una profunda responsabilidad en donde uno, como juez, y yo que formo parte de un tribunal de apelación,
pues tiene que ir generando criterios que de una u otra forma vayan orientando versiones adecuadas para proteger los bienes jurídicos que tutelan los derechos de las partes en un proceso penal. Y creo que ahí hay toda una ruta, ¿no? Hasta ahorita yo no tengo casos y es obvio no me puedo pronunciar de los casos en términos de delitos electorales, pero hay toda una ruta de retos que si bien en el estudio generaba y explicaba Santiago de los retos que ya nos dijo y que en esta plática también nos lo señaló, pero yo agregaría uno más, ¿no? El reto que tiene el Poder Judicial para entender, para significar y por supuesto para generar criterios razonables, justos y predecibles en la materia del poder penal, de la imposición de penas de delitos electorales. Porque uno de los enfrentamientos permanentes que tuvo el fiscal en ese entonces, Nieto, pues era justamente con los jueces, ¿no? Con sus criterios, con las maneras en que se resolvía sin tener en cuenta la perspectiva electoral, la perspectiva práctica, la perspectiva que de una u otra forma se integraba en una carpeta de investigación. Y ahí entonces, creo que como función propia, pues tenemos un reto, ojalá la academia nos ayude, ¿no? Para ir generando, digamos, una línea muy especializada, pero también muy profesional sobre formar jueces con una perspectiva integral para juzgar delitos electorales. Porque juzgar un delito cada vez es más especializado. Delitos de odio requieren un perfil de un juzgador especializado. Delitos de violaciones graves requiere un perfil especializado. Un juzgador con perspectiva electoral requiere un perfil integral que conozca los procedimientos, que conozca el tema electoral, que conozca los aspectos administrativos electorales y que conozca la práctica electoral, ¿no? Entonces, en esta tercera y última, pues el reto obviamente es que la ayuda de la academia, pues, porque nosotros nada más como jueces resolvemos casos concretos y cuando tengamos casos concretos ahí fijaremos nuestros precedentes, pero creo que podemos hacer una alianza para ir generando, digamos, estas referencias. Porque de nada va a servir que una fiscalía como la que en su momento encabezó Santiago prepare, investigue, genere molestias, genere situaciones que de una u otra forma son parte de sus deberes constitucionales, si la otra parte, que es la autoridad judicial, no está lo suficientemente preparada para saber juzgar un delito electoral. En suma, muchas felicidades a todos los coautores, obviamente, que entregaron a tiempo sus textos. De una u otra forma ya está listo el libro. Y por supuesto, muchas felicidades al Centro de Derechos Civiles y Políticos que encabeza la doctora Jessica Esquivel. Como saben, yo le tengo un cariño especial a ese centro, no solamente porque es el mejor centro de la academia, sino porque es el centro padre, digamos, de la academia, porque es el inicio justamente en ese sentido, ¿no? Aunque haya otros centros que ya, desafortunadamente, pues ya hay otros centros, ¿no?, que dirige la doctora atinadamente y que ya tienen otra nueva perspectiva y que ya, según la doctora, pues ya son mejores, ¿no? Entonces, muchas felicidades, Jessica, por esta colección y qué bueno que continúen con este trabajo desde la academia para seguir analizando los temas electorales. Pues muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, por compartirnos estas anécdotas, los adagios romanos, que me hubiera gustado más escucharlos en latín, pero bueno, sobre esto yo creo que también podemos trabajar un poquito más, es una área de oportunidad. Pues muchas gracias a los tres presentadores. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas con el público, que ya estuvimos recibiendo varias preguntas, yo quisiera nada más agregar dos cuestiones. Una es sobre el tema de que creo que México es un modelo
en lo que se refiere al sistema normativo, jurisprudencial y de aplicación de todo el sistema institucional de los delitos electorales. Yo recuerdo la primera vez que escuché, pues que fue la FEPADE, que escuché todo este tema de los delitos electorales en México y vi la estructura muy grande que se había construido acerca de esta temática, me quedé muy sorprendida porque, bueno, en Italia no hay una estructura de este tipo. Eso no significa obviamente que no haya corrupción o que no haya delitos electorales. Sí hay, evidentemente, no somos el mejor modelo en lo que se refiere a transparencia y a democracia, pero no tenemos ni siquiera pensado algo que se pueda parecer al sistema que hay aquí en México. Entonces me parece que en el panorama comparado México es un gran modelo en ese sentido. Y el otro tema, lo quiero hacer ahora antes que se me olvide, como ya pues obviamente mencioné todos los autores que han participado en la obra, quiero comentar que también detrás de cada libro hay mucho trabajo, no solamente de los autores, no solamente de la coordinación o de la dirección, sino también del equipo editorial de la academia, que es un equipo de jóvenes investigadores que trabajan todo el tema de edición. En este caso, las personas que han trabajado a este volumen, que quiero agradecer de manera pública, es el investigador Jesús Manuel Martínez Torres, que ha trabajado en la edición de textos, y el coordinador académico Juan Francisco Reyes Robledo, que ha hecho todo el trabajo de supervisión. Y para el tema editorial, de diseño editorial, quiero agradecer a Sandra Elizabeth Martínez Torres. Ahora podemos, y obviamente pues agradecer también la editorial Tirant lo Blanche, con el cual trabajamos desde hace muchos años y siempre han tenido mucha paciencia y disponibilidad en apoyarnos. Hay varias preguntas que llegaron tanto al Facebook cuanto a la plataforma Zoom. Muchos son saludos, porras, hay un poco de todo, pero nos concentramos en las preguntas. Se las voy a leer tratando un poco de juntarlas para que luego cada ponente pueda contestar si son preguntas directas o si quiere hacer algún tipo de comentario. La primera pregunta es de Víctor Vivas, que dice que en Quintana Roo el índice de delitos electorales cometidos en elecciones locales es 0. Paradójicamente es uno de los estados donde más se comete el delito de turismo electoral. ¿Y cómo pues, se puede incentivar la cultura de la denuncia? Por otro lado, Edna Mayela Siller, que les manda muchos saludos, pregunta, ¿cómo debe fortalecerse a las fiscalías de delitos electorales para que tengan mejores resultados? Es decir, ¿cuáles son las tareas pendientes al interior y qué opinan que según el plan de persecución penal, el 57% de las indagatorias ha sido frenada? Esto se dio a conocer a la Cámara de Senadores en un documento de 70 páginas proporcionado por la Fiscalía General de la República. Y luego, entre las otras preguntas que hacemos en esta primera ronda, ya veremos si tenemos tiempo para otra ronda, ¿cuál sería la visión que tienen los ponentes respecto de las próximas elecciones y si están de acuerdo con el funcionamiento del INE actual? Eso me imagino que sea dirigida prevalentemente al doctor Santiago Nieto. Y hasta dónde o qué alcance deberían tener las instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera de la mano con el INE para sancionar y erradicar esas prácticas políticas. Me imagino que haga referencia a las prácticas que comentaba el doctor Santiago Nieto antes. Prácticas que por años han sido la forma para ganar el voto y que se ha hecho para darle cimientos fuertes a ambas instituciones en el combate a las inconsistencias de los partidos políticos. Ahora, pues creo que podemos utilizar el mismo orden de intervenciones. Santiago. Muy bien. Primero, ahorita con la reflexión que hacía Luis Efrén, sí, la verdad es que fueron proyectos interesantes, tanto en el Tribunal Electoral como en la FEPADE. Como hemos platicado contigo, Irene, creo que valdría la pena hacer algo
donde ya existan, no sé, órdenes de aprehensión cumplimentadas o ya tengamos sentencias de casos vinculados con lavado de dinero. Yo creo que es una de las formas, no solamente porque la Gafi nos va a exigir pues la capacitación a todos los sectores vulnerables, a todos los sectores obligados como actividades vulnerables al sistema financiero, nos va a exigir que tengamos mecanismos de capacitación. Y yo creo que la mejor forma pues, es hacerlo a partir de casos concretos. Entonces, bueno, la verdad es que hay que seguir trabajando en eso. Lo de las clases de latín, pues ya si me invitan a las clases de latín, yo encantado. También me acordaba ahorita un poco por la memoria del libro y por los acontecimientos de hoy en la mañana. Cuando salgo de FEPADE, Omar García Harfuch me habla para decirme que es un error que me hubieran movido de FEPADE y para reiterarme digamos, su apoyo. Hoy pues, le mando un abrazo muy fuerte. Es un hombre valiente, es un hombre congruente y la verdad es que tengo la mejor opinión de él y qué bueno que pudo librar este ataque cobarde del Cártel Jalisco. Bueno, pero viendo las preguntas, lo de Quintana Roo, que dice Víctor Vivas, él es un experto en materia electoral. Yo creo que sí, hay que incentivar. La contradicción tiene que ver con un tema de competencia. Al final del día, la competencia para el turismo electoral, la Federación del Registro Federal de Electores es federal y no local. Por tanto, las denuncias se presentan ante la OIFEDE, hoy Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a nivel federal y no en el Estado. Pero evidentemente queremos que la parte del fortalecimiento de las fiscalías electorales locales es fundamental. No solamente porque es una obligación legal que estableció la Ley General en materia de delitos electorales para que se constituyeran fiscalías electorales en todos los estados de forma permanente, no todos los estados las tienen de forma permanente, y bueno, y especializadas en la materia. Yo creo que sobre la Fiscalía General de la República, lo que debemos entender que una política criminal de Estado tiene que aglutinar la parte de seguridad, la parte de prevención, la parte de procuración de justicia, por supuesto, la parte de impartición de justicia y la parte de ejecución de penas. La política criminal de Estado involucra todos estos elementos. Yo creo que no se puede entender la autonomía como para separar a las fiscalías de respecto de una política, insisto, integral para combatir a los grupos delincuenciales. Hoy pensaba esto, para combatir a los grupos delincuenciales necesitamos pegar en la estructura financiera, necesitamos pegar en la corrupción política, judicial o ministerial que los protege, necesitamos pegar evidentemente a la base social, que eso será con desarrollo rural, desarrollo urbano, económico, y evidentemente pues hay que pegarle al sicariato y a los líderes de los grupos. Yo creo que el tema central con la Fiscalía tiene que ver en cómo se fortalece el sistema de servicio civil de carrera. Hoy en día los datos que yo tengo es como el 35% de los ministerios públicos son de carrera y el resto son de asignación especial. Necesitamos generar un mecanismo que permita, se va a tener que trabajar en esa materia. La nueva ley orgánica de la Fiscalía lo establece como una competencia de la coordinación general y creo que esta parte es fundamental. La especialización, como decía Luis Efrén, es fundamental en este proceso. Yo me uno a lo que decía Luis Efrén y Jessica por respecto a las autoridades electorales. Yo creo que las elecciones de 2021 pues, va a ser nuevamente la elección más grande que va a tener la historia contemporánea de México. Yo creo que lo importante es pues que los diseños institucionales permanezcan. Es fundamental que se designe ya a las consejeras y los consejeros electorales que faltan para poder integrar de forma completa el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a partir de ahí las designaciones de los institutos electorales locales. No me gusta a mí decirles soples, pero soples en términos de nuestra reforma constitucional de 2014. Yo creo que la especialización en la materia de fiscalización es fundamental para efecto de evitar que haya recursos ilícitos a los partidos políticos. De hecho, la reforma en 2014 estableció que la UIF tiene que colaborar con el Instituto Federal el Instituto Nacional Electoral. Tenemos una coordinación permanente.
para efecto de poder verificar, por ejemplo, proveedores en las campañas electorales o personas que están siendo investigadas por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Con Lorenzo Córdoba tenemos una extraordinaria relación y el trabajo institucional creo que es lo que tiene que permear. Es importante también decirlo que cada quien en la esfera de sus competencias. Las autoridades electorales tendrán que organizar las elecciones, la FEDE, las fiscalías locales tendrán que combatir los delitos electorales, los tribunales electorales tendrán que resolver las controversias, incluyendo, por supuesto, las salas regionales y la superior del Tribunal Electoral, pero en el ámbito del Ejecutivo, y eso es lo que plantea el presidente, es pues tenemos que cumplir el mandato constitucional del 134, que establece que debe existir una neutralidad en el ejercicio de los recursos públicos. Creo que esta parte es fundamental y creo que lo que necesitamos hacer es cumplir las normas del Estado constitucional de derecho. Bueno, pues muchas gracias. Me quedo con el tema de la laicidad. Me gustó la frase de la democracia es laica o no la es, la comparto plenamente. Qué bueno que Jessica la haya retomado en este evento. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Doctora Jessica. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo me quedaría únicamente con la última pregunta de cuáles son los retos básicamente que existen para el sistema de justicia penal electoral. Y yo apuntaría a dos cosas. Una, abundando en la que ya dijo el doctor Nieto, que tiene que ver con esta comunicación permanente de todos los actores electorales, en principio, porque parecería dar esa impresión de que trabajan de manera individual y que hay poca comunicación. Entonces, tendría que propiciarse de manera efectiva y eficiente un trabajo en colaboración permanente, porque los delitos efectivamente se pueden atacar, pero también se pueden prevenir desde distintas canchas. El otro tema muy relevante tiene que ver con la legitimación de la FEPADE. Efectivamente es un órgano que ha venido trabajando muy bien, pero debe de darse continuidad a ese trabajo y debe legitimarse ante la sociedad, ante los actores políticos, ante los actores sociales, los medios de comunicación, desde luego ante la academia, y esto no va a ser más que trabajando. Y ese trabajo debe ser transparente y se debe comunicar también, porque a veces el trabajo se hace bien, pero no se comunica o no se comunica de la manera adecuada y por lo tanto la percepción pues se distorsiona. Entonces, son muchos campos en los que se puede trabajar de manera conjunta contra la delincuencia electoral que ahora en las elecciones próximas pues se dimensiona, se hace más compleja por la cantidad, pero también por los medios. Ahora háblese de medios electrónicos que desafían directamente nuevamente a las elecciones. Entonces, es un trabajo en colaboración, no es individual y debe ser de manera permanente. Hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctora. Magistrado Luis Efrén. Bien, yo rápidamente nada más recuperaría el tema del turismo electoral para relacionarlo, aunque sea un comercial, con un voto particular que recientemente emití, ¿no? Sobre el tema de la suspensión de derechos políticos. A ver, el libro y con Santiago fue uno de los temas que se plantearon en la investigación en su momento, tenía que ver con el fraude o la alteración del registro, ¿no? Y las prácticas que en determinados contextos electorales se daban para defraudar un registro electoral y que en casos de elecciones locales muy competidas, pues este turismo electoral que implica, como en la doctrina se le llama el voto golondrino, ¿no? que de repente alguien vuele de un distrito a otro y obtenga ese beneficio, pues genera obviamente que se vote una elección con el fraude de que se está votando por personas que no son del lugar que les corresponde votar, ¿no? Y ahí yo llamo la atención al tema de la suspensión de derechos políticos, porque recientemente en la sala
penal que integro, asumimos el criterio de la privación del sufragio de manera proporcional, especializada, motivada, específica, ¿no? Y hemos estado viendo diversos casos en donde obviamente han habido posiciones particulares, y una posición particular me permitió en un voto, y por eso lo digo, forma parte de un pronunciamiento ya judicial de mi parte, en donde yo resaltaba este criterio europeo de la conexión relevante electoral para suspender derechos políticos, que puede hacerse de manera inclusive cautelar o de manera definitiva. Y yo llamo la atención, y esto lo pongo, digamos, como una reflexión, como parte de estos problemas, en donde hay delitos muy graves, pero que no tienen una conexión de violación a los procesos electorales. Y bueno, desde la perspectiva penal, pues esos delitos muy graves hay que sancionarlos con las penas que son razonables y que son proporcionales en ese sentido. Y la pregunta, y bueno, ¿y la privación de derechos políticos? Pues la privación de derechos políticos tiene que ser concreta y específica. No es lo mismo privar el sufragio activo que el sufragio activo, o el sufragio a ser candidato, o el sufragio a participar en un plebiscito, o el sufragio a participar ahora en una revocación del mandato, ¿no? Y en ese sentido yo resaltaba, porque hay un criterio reciente de la Sala Regional, de la Sala Superior, perdón, que todas las personas presas que estén en prisión preventiva deben de tener derecho, ¿no? Por este criterio de que desde Pedrosa Longuis se estableció del criterio de la libertad. Y creo que ahora tenemos que reflexionar que ese criterio, bueno, es importante para extender estos derechos de las personas bajo este principio de presunción de inocencia, pero hay casos en materia electoral, y el voto golondrino es uno de ellos, en donde la libertad justamente es el riesgo para defraudar en el proceso electoral. Entonces, imagínense cómo existieron casos en donde haya un voto golondrino un poco amplio, ¿no? En ciertos sectores, se detecte por la fiscalía, se compruebe fehacientemente que hay alteración falsa del registro, se haga un procedimiento, y entonces uno va a decir, hasta que exista una sentencia, estas personas no pueden sufragar, ¿no? Pero bueno, estando libre, porque muchos de esos delitos no requieren prisión oficiosa preventiva, pues van a votar y pueden llegar a tener un resultado defraudatorio. Y ahí es donde justamente surge otra vez el problema de la suspensión preventiva, de cómo si hay casos en donde hay justificaciones, y la Corte Interamericana ha dicho hay justificaciones de prisión preventiva oficiosa, pues también puede haber suspensión preventiva oficiosa. Y eso es un tema que tenemos que reflexionar, porque justamente no es la cárcel lo que imposibilita el voto, sino justamente es la libertad lo que posibilita la posibilidad de poner en riesgo un proceso electoral, ¿no? Entonces, este es un comercial, digamos, es un voto particular que de una u otra forma se plantea, pero que forma parte de estos problemas de la llamada voto golondrino que pues, las instituciones electorales deben de enfrentar. Y pues enhorabuena y pues muchas gracias, directora, por tu atenta invitación a este foro. Yo, al contrario de Jessica, en mi caso sí estás obligado a invitarme, porque soy autor del libro, ¿eh? No por otra cosa, para poder participar en tus seminarios. Muy bien, muchas gracias, magistrado, también. Bueno, yo creo que podemos cerrar aquí este evento. Agradezco muchísimo la participación de los ponentes. Doctor Santiago, muchas gracias por todo tu apoyo, tu colaboración y tu amistad. Muchas gracias, Jessica, también, porque yo a lo mejor no estoy obligada a invitarte, pero tú sí estás obligada a participar. Y pues con el magistrado, pues no hay nada que hacer. O sea, ya. Pero muchas gracias también a los autores, muchas gracias a las personas que apoyaron en la edición y en la producción del libro. Y espero que el próximo libro que presentemos sea un libro sobre casos relacionados con la unidad de inteligencia financiera. Lo tomo como un compromiso ya. Muchas gracias también a todo el público que participó.
tanto vía Facebook cuanto vía Zoom, y pues aprovechando que podemos hacer eso en espacio comercial, hacemos un anuncio parroquial y los esperamos el próximo jueves 2 de julio para otra actividad de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que es la 10ª jornada del ciclo de seminarios en línea, los derechos humanos en los tiempos de la pandemia COVID-19. Muchas gracias a todos por su participación y les deseo una bonita tarde y un bonito fin de semana.